Antes de ir a la pausa, mencioné la presencia del doctor Marco Almerí, hoy aquí en Exitosa Te Escucha. Para él, Marc Vito, si sigue en pie de lucha a través de esta huelga de hambre, moriría el 17 de diciembre. Y todo esto tiene una explicación médica. Lo vamos a escuchar a continuación. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a usted y también a todos los televidentes. Bueno, mil gracias. ¿Cuándo se declaró en huelga de hambre? Ha sido ya el miércoles pasado, el 13, ¿no? El 13 de noviembre. El 13 de noviembre, Marc Vito decide declararse en huelga de hambre como medida no solo de protesta. Él necesitaba ya una medida radical en lo que él considera una persecución política, toda una política de odio que existiría en contra de la señora Keiko Fujimori. A pedido de sus hijas, además, que le dijeron, papá, por favor, haz algo. Entonces él dijo, voy a hacer huelga de hambre para llevar un mensaje al sistema de justicia y decirles basta ya. Lo que es cierto es que el ser humano necesita alimentos y necesita agua para poder vivir. La huelga de hambre implica que él solo esté tomando líquidos, ¿verdad? Así es. Si una persona dejara de consumir agua, lo máximo que podría vivir es 5 días. 5 días. Lo máximo. Pero si una persona consume agua y deja de consumir todo otro alimento, lo máximo que puede vivir es 45 días. Entonces nosotros por eso es que hemos calculado que si continúa con esta medida radical, podría tener un desenlace fatal después de la quincena de diciembre. Después de la quincena de diciembre. En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que a través de la carpa él recibía ciertos tuppers y demás, y se cuestionó en algún momento la medida que él tan benévolamente, tan amorosamente había decidido emprender por su amada Keiko. Usted acaba de decirlo, el señor está tomando agua. Eso quiere decir que hidratado por lo menos está. Pero el cuerpo después de algunos días comienza a fallar, porque el cuerpo, no solo el mío, necesita carbohidratos y demás. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no está recibiendo comida y solo recibe agua? Bueno, los 2 primeros días es cuando nosotros agotamos la reserva de carbohidratos que tenemos en el hígado y en el músculo. A partir del día 3, nosotros comenzamos, nuestro organismo comienza a usar la grasa como un elemento energético para que el corazón siga bombeando sangre, para que el pulmón siga respirando, para que los intestinos se muevan, para que la persona siga pensando y hablando. Sin embargo, cuando un cuerpo utiliza la grasa como elemento de energía, genera lo que se llaman los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, por ejemplo, son los responsables del mal aliento y también, por ejemplo, del muy mal olor de la orina y de la piel o del sudor. Pero los cuerpos cetónicos, además, alteran el normal funcionamiento del corazón y del cerebro. Por eso es que a partir del día 3 y de manera de menos a más... medio inconsciente, diciendo inconsistencias. Claro, porque imagínense un escolar nada más que ha ido al colegio sin desayunar, presenta sintomatología dentro del aula, por ejemplo, el déficit de atención. Y la incapacidad para almacenar datos. Sin embargo, por ejemplo, en entrevistas de hoy, he visto algunas incongruencias que me hacen sospechar que el señor no tendría una franca huelga de hambre. A ver, lo vamos a analizar más adelante porque tomando solo agua yo no tendría ni ganas ni fuerzas de seguir deshidratándome a través de las lágrimas. Pero bueno, lo vamos a analizar porque está César Zúñiga desde el penal de Chorrillos. A ver qué detalles, qué novedades nos trae, cuál es el estado de Marc Vito hoy 19 de noviembre a las 8:39 de la noche. Compañero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Así es, información en vivo, como tú lo has mencionado. Nos encontramos en los exteriores del penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde sabemos que la lideresa de Fuerza Popular viene purgando, en todo caso, estos 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, algo que ya llama la atención desde hace prácticamente una semana es esta huelga de hambre que ha organizado su esposo Marc Vito ya desde la semana pasada, el cual, como sabemos, según lo que él menciona y según lo que en todo caso los simpatizantes vienen en todo caso reforzando acá, es que él no viene consumiendo absolutamente nada. Como puedes apreciar en estos momentos, esta es la carpa donde
que se ha montado, que Marvito ha montado prácticamente ya hace unos días y donde en este momento, según lo que nos informan, ella se encuentra descansando desde muy temprano, en realidad, precisamente por lo que comentan los simpatizantes, la fuerza que no tiene y que en todo caso le falta por la falta de alimentos que él no consume. En este caso, sin embargo, quienes sí lo vienen acompañando acá, como puedes ver, es todos los simpatizantes de Fuerza Popular que hace varios días vienen acá a apoyar esta medida de lucha que el esposo de la lideresa de Fuerza Popular viene en todo caso realizando ya desde hace varios días. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los simpatizantes. Señora, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo para Exitoso. Ustedes vienen a apoyar a Marvito justo esta huelga de hambre que él está realizando. Así es, señor. Del primer día que él tuvo la iniciativa de estar en la huelga de hambre, aquí estamos apoyándolo. No está solo, señor. Aquí está su pueblo apoyándoles. Y lo único que pido, por favor, basta ya de tanto odio. Basta ya. Por favor, basta ya de odio, ya rebalsaron ya esto demasiado, extremadamente su odio, demasiado, por favor. Pedimos justicia, por favor, pedimos justicia. Miren este hombre, ¿cómo puede tomar esa medida de huelga de hambre? Piensen en su familia, por favor. Bien, muchísimas gracias, señora. Entonces, es el sentir que tienen los simpatizantes que han llegado hasta este punto. Hay que señalar que sí, en efecto, desde tempranas horas de la mañana llegan simpatizantes con diferentes carteles apoyando esta medida de lucha. Según lo que ha informado también el esposo de Keiko Fujimori, Marvito, es que está prácticamente ya varios días. Damos a entender que sería el 6º día el cual se está realizando ya, y bueno, a la espera de que pueda haber una respuesta correcta o concreta por parte del Tribunal Constitucional, que como sabemos viene siendo observado en todo caso su caso para lo que podría ser en todo caso una liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Entonces, Claudia, es el panorama que se tiene a esta hora de la noche desde el distrito de Chorrillos, exactamente. Sí, te escucho, Claudia. César, te acercaste a una de las señoras, yo quiero saber si ellas pasan la noche también ahí. Claro, vamos a hacer la consulta respectiva. Porque señora, si pasan la noche ellas podrían ¿están habiendo corroborar? personas simpatizantes que se están quedando a dormir acá? ¿Están pasando la noche con Marvito? Sí, por eso le digo, desde el primer día que él tomó la iniciativa, aquí estamos con él. Y bueno, Aquí y estamos. ellas son Un grupo testigos. que se está turnando, digamos, para acompañar a Marvito. Así es, señor. Entonces ellas Estamos son acompañando. testigos, ellas son testigos de que el señor no consume nada que no sea agua. Así es, según lo que nos han informado, lo único que está consumiendo Marvito, de acuerdo a los que ellos nos informan, es que solo está consumiendo agua, en este caso, y que esta huelga de hambre es verdadera, la que está realizando. Incluso hay que señalar, Claudia, que ya él ha declarado que ya en estos últimos días ha comenzado a sentir los efectos de no consumir algún alimento, como problema a los riñones, el cansancio, que es muy común en este caso, pero bueno, digamos que parte de esto es que él también entra a descansar ya temprano. Nosotros estamos acá prácticamente hace una hora y según lo que nos han informado, él ya se encuentra descansando dentro de esta carpa desde muy temprano, pues en este caso la falta de energía es lo que, según lo señalan, le falta. Entonces, Te agradezco, compañero. Hasta ahora es lo que se sabe en este caso desde esta parte de Chorrillos. Gracias, compañero, por la información. Cansado también, César, lo veo cansado. Toma agua, por favor, César. Gracias a César Zúñiga por la información. Doctor, a ver, todas las personas que están ahí alrededor de la carpa se turnan para dormir y demás, son simpatizantes de Keiko Fujimori, no tenemos una persona neutral que corrobore el escenario de hidratación meramente del señor Marc Vito Villanela. En todo caso, hablemos un poco de las consecuencias que va a tener, porque hoy se suponía que el Tribunal Constitucional determine cuál va a ser la situación de Keiko Fujimori, pero esto va a tardar un poco más y van a seguir pasando los días y él va a seguir perdiendo vitalidad y no solo vitalidad, va a seguir poniendo en riesgo su vida. Es verdad, en estos momentos, en el día 7 de una ayuna prolongada, nosotros lo que esperaríamos es encontrar alteraciones en, por ejemplo, la articulación de las palabras, con la concatenación de las ideas. Tendría que, además,
tener náuseas y vómitos, porque hay que recordar que el ácido clorhídrico del estómago se sigue produciendo y se sigue secretando, pero al no encontrar alimentos atacan a la pared del estómago. Entonces las personas se quejan de náuseas, de vómitos, de dolor y ardor abdominal. Además, ciertamente tiene que haber un cansancio exagerado para cualquier actividad y una pérdida del brillo de los ojos, del brillo del cabello, del brillo de la piel. Las mucosas debieran estar completamente secas y, claro, no podría, por ejemplo, formar lágrimas. Estas personas... Bueno, pero lo que hemos visto en la entrevista del día de hoy del señor Vito, hoy por la mañana, yo he escuchado su entrevista, he visto que él ha hablado con mucha energía, concatena muy bien sus ideas. Además he visto que lloró y pudo formar lágrima, lo cual me habla de que en realidad no corresponde clínicamente para una persona que no ha ingerido absolutamente ningún tipo de alimento en 7 días. Doctor, toda regla tiene su excepción. Voy a ser benevolente con el señor Vito Villanela y que no todos los organismos reaccionen igual. ¿Podría pasar o es que este escenario sí sería igual para todas las personas que decidan ayunar, hacer esta huelga de hambre que es la que él está haciendo? Fíjese, estos síntomas de los que yo le hablo tienen que aparecer a partir del 4.º día. Es decir, si estuviéramos en el día 4 lo pensaría, pero ya estamos entrando al día 8 y la persona tiene energía y potencia en su voz y en el pensamiento, sí, lo cual no es usual para alguien que no ha ingerido absolutamente ningún alimento en 8 días ya. Entonces, lo cual me hace pensar que algún tipo de alimento tiene que haber ingerido en estos días para mantenerse así, pero además fíjese, uno de los primeros lugares que adelgaza es la mejilla de la cara, porque acá hay una bola de bichat que rápidamente se reduce y se forma un hoyito. No tiene nada de eso. Y además, hemos podido apreciarlo, no tiene aparentemente ninguna pérdida de peso que tendría que ser muy notorio. Ninguna fatiga además porque, a ver, vamos a decirlo, y esto lo descartaría seguro un hemograma, 8 días sin comer corroboraría la baja de defensas, perder hemoglobina y demás. Pero así es, y cuerpos cetónicos en orina. Ahora, él se ha quejado de infección urinaria. Y la infección urinaria no tiene absolutamente nada que ver con un proceso de ayuno, y menos en un varón. En un varón, una infección urinaria es absolutamente raro. Es más relacionado con otras cosas que no tienen nada que ver con una... que él ha leído mal información y está quejándose de algo de lo que no debería quejarse? Así es, él... se debería de quejar o debería decirnos otros síntomas que tengan relación con un proceso de ayuno prolongado que no es lo que ha referido. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿le parece? Le vamos a escuchar. Tenemos una llamada. Mario, desde San Martín. Mario, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Se escucha ahí de la transmisión en vivo ahí en la afuera del penal que una señora pues está indignada, pobre hombre, que se está muriendo de hambre. Bueno, el Poder Judicial no puso al señor Vito ahí, él mismo ido por su propia cuenta y viejo. Ahora, esta es una maniobra, ¿no?, para de una manera presionar o influenciar el fallo del tribunal. Yo que el tribunal aconsejaría a los señores del tribunal que suspenda la sesión hasta que el señor deje de hacer su huelga de hambre. Si este señor quiere ver más tiempo a su mujer en cárcel, entonces que no haga nada y que deje a la justicia proceder tranquilamente. Muy amable, gracias. Gracias a ti. Vamos con otra llamada. Tenemos desde la región San Martín, esta vez. Enrique, buenas noches. Buenas noches, sí, señorita, buenas noches. Escuchando su programa. Gracias, te escuchamos. Es lamentable después de este tipo de situaciones, pero si hacemos un comparativo, ¿no? Lo que está pasando en Marguitos, pues lo han pasado ya entre miles de peruanos a raíz de la corrupción, a raíz de toda esta malversación, lavado de dinero. ¿A cuántos cree que ha afectado, a cuántas familias cree que ha afectado esta situación de la corrupción, ¿no? Podríamos decir, a ver, ¿cuántos habrán muerto ya? ¿Y cuántos ahorita seguirán sufriendo hambre? Entonces, yo creo que no hay que prestarse para este show. Simplemente que el señor trabaje, asuma la responsabilidad que le tocó, y la señora Yuki también. Y para terminar, debería hacerse unas reformas en la Constitución
porque como todo el mundo se agarra las normas, las leyes, esta constitución ha sido elaborada ya desde hace muchas décadas en favor de cierto poder, ¿no?, económico. Así lo veo yo. Eso sería mi Mil gracias por esta llamada desde la región San Martín. 467-4499 y el 251-9422 son los teléfonos de Exitosa. ¿Ustedes creen en la huelga de hambre que ha emprendido el señor Marvito Villanueva? Nos escuchamos en el 467-4499 y al 251-9422. Regresamos con el doctor Almerí, que bien está explicando desde el lado clínico cuáles deberían ser los síntomas en el día 7 ya, bueno, prácticamente octavo día, de esta huelga de hambre del señor Marvito. Así es, que no se condice. Que no se condice. A ver, ¿cuánto más? Porque en este plazo, en donde eventualmente sería lunes o martes el escenario donde tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional, es que aguante el señor Marvito. Bueno, yo creo que sí, porque al ritmo que va, no veo mayor afectación. Por ahí está comiendo algo. Yo pienso que esa ayuna no es tan sincera, porque no tiene la sintomatología propia de alguien que estuviera en una ayuna franca. Para concatenar ideas, utilizando la memoria permanente y la memoria temporal, como lo hace él cuando esta mañana ha expuesto, ha opinado, por ejemplo, sobre los aportes que hizo, por ejemplo, el grupo Credicor, ha defendido con mucho énfasis y mucha energía, mostrando que no hay... en orden las ideas. Así es, no hay desvitalización en la función cerebral y ese cerebro teóricamente está trabajando solo con cuerpos cetónicos. Entonces no da muestras de ninguna afectación, por lo que pienso y sospecho que no es tan franca esa huelga de hambre. Así como usted lo han conversado, me imagino, en su sala médica, ¿hay médicos que han llegado a la misma conclusión que usted? Sí, ciertamente no deja de ser un tema nacional y lo conversamos, de manera que dentro de los colegas médicos tenemos una opinión más o menos homogénea al respecto. Y coincidimos en que clínicamente y ectoscópicamente no se condice lo que nosotros apreciamos con lo que esperaríamos de alguien que no come nada casi 8 días y que hoy ante cámaras pudo formar lágrimas que se supone no puede formar una persona que está en proceso de deshidratación. Ojo que él está tomando agua, pero recuerde que esa agua es para formar orina y en esa orina se van electrolitos que no los está recuperando porque no está comiendo. Y el más importante es el sodio, es decir, en estos momentos él está teniendo una hiponatremia, ¿no? Y esto no se refleja pues en su condición clínica. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Tenemos 2 llamadas más. Está Juan desde San Miguel, a quien le damos la bienvenida. Juan, buenas noches. Buenas noches, señorita Carla. Claudia. ¿Cómo está? Un saludo al doctor, un profesional a carta cabal, y a tu programa, que no lo dejo de ver. Gracias. Ok. 2 cositas. La primera, que no debe sorprender la actitud de este sujeto Vito, porque ese es el fujimorismo. El fujimorismo es eso, la mentira a ultranza. Y en segundo lugar, no quiero entrar en más detalles porque sé que hay más personas que quieren participar. Y en segundo lugar, una llamada de atención al ministro del Interior. Ese sujeto está que hace alboroto en plena vía pública. Ese sujeto debe saber que en su país, porque es americano, en un par de patadas, si hace eso en Nueva York o en cualquier parte de Estados Unidos, lo sacan, un solo policía. Carlita, muchísimas gracias. Doctor, mis saludos, muy buenas noches. Mil gracias también, muchas gracias por tu opinión. Vamos con una más. Desde San Borja nos habla Roberto. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Qué excelente compañía tiene usted con ese doctor, importantísimo, que harán las cosas bien claras. Mire, yo hago esto de deporte, corro, salto, esto, yo sé que este señor nos está mintiendo. Es una pena que este joven nos mienta a todo el país en esa forma que está haciendo, y para tomarse fotos y tantas cosas. Eso no debe ser, porque los niños ven que es una mentira a lo grande, y no puede ser justo, mi estimada doctora.
y al caballero, al doctor también le digo, esto es falso lo que están haciendo. Se debe decir la verdad. Este señor, como dijo el otro joven, en Nueva York, yo que voy a Nueva York, lo sacan a este sujeto y lo ponen en línea. Por estar no puede ser alborotando justo la que nos vía engañen. pública. Doctora, muy agradecido, y al caballero que está a su Gracias costado. también, gracias por ambas llamadas. Importante poder escucharlos. Nadie cree en esta medida que ha tomado el señor Marvito para de una u otra manera arrinconar a quienes tienen en sus manos el recurso de habeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori. Más allá de eso, voy a hablar un poco del lado humano. Hay dos niñas de por medio que no tienen absolutamente culpa y responsabilidad alguna por lo que su mamá pudo haber hecho y demás. Y si solo les queda una persona en libertad, que es su papá, deje de hacer el ridículo, señor Vito, y vaya a su casa y cuide de sus hijas. Porque si a usted le pasa algo en el eventual caso de que esté cumpliendo con esta huelga de hambre, esas niñas van a quedar totalmente desamparadas. ¿Quiere ser un buen padre? Vaya a su casa, que ellas necesitan y no saben, no necesitan explicaciones judiciales y demás, no saben qué es el Tribunal Constitucional, pero sí saben qué es el abrazo de un papá, saben qué es hacer tareas con un papá, saben qué es ir a acostar a que les dé las buenas noches el papá, en vez de que usted esté ahí perdiendo el tiempo en la calle. Que sean otros quienes decidan el escenario eventual que tendrá que afrontar su esposa o no. Doctor, nos quedan solo minutos para poder cerrar esta conversación. Usted ha descrito bastante bien cuál es el panorama a seguir día por día de una persona que está bajo este régimen. Lo dije al inicio, para usted, si se estuviera cumpliendo a cabalidad esta huelga de hambre, el señor perdería la vida antes en quincena de diciembre. Así es, tendría que ocurrir así. También hemos visto en sus declaraciones la forma como respira. Fíjese, a partir del tercer día habíamos dicho que el organismo utiliza la grasa como elemento energético y fabrica los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que se acumulan en el cuerpo forman lo que se llama la acidemia, o sea, la sangre se hace ácida. Entonces el cuerpo necesita liberar ese ácido, ese cuerpo cetónico, y comienza a respirar más rápido. Nosotros lo llamamos taquipnea. Respira rápido con el propósito de eliminar esos cuerpos cetónicos, porque si se quedan en el organismo, entonces provocan un incremento de la acidez y eso puede provocar la muerte. Pero lo hemos visto en el momento que declara que respira con absoluta normalidad y naturalidad. No tiene taquipnea y eso es un signo evidente que cualquier estudiante de medicina se daría cuenta inmediatamente. Ahí lo tienen, otra señal más de que esto no responde a una huelga de hambre. Vamos con dos llamadas. Desde el primer puerto nos habla Alexander. Buenas noches. Buenas noches, señorita, ¿cómo está? Bien, buenas noches, te escuchamos. Sí, lo que me pasa es que el doctor ya parece el doctor Borda, que por las imágenes puede dar un diagnóstico. El doctor no lo ha visto a él, no conoce su estado, no puede ver si realmente o verificar lo que él está hablando, ¿no? O sea, doctor, hay que tener más seriedad cuando un médico da un diagnóstico. Usted tiene que tener más seriedad. Es simplemente que usted no es médico de la persona que lo está viendo. Y usted no puede hablar de otras personas si no es su paciente. Buenas noches. Usted, bueno, y me dejó y le iba a hacer una pregunta. Pero bien, yo sí le puedo responder. Sí, claro, le vamos a responder. A ver, respóndale. A ver, fíjese, cuando empecé mi disertación dije que esto era una evaluación clínica ectoscópica, ¿no? Es en función a lo que yo puedo observar. Y el brillo de la piel, la humedad de las mucosas, el brillo de los ojos, que nosotros podemos observar, la formación de lágrimas, la forma como respira, son signos y síntomas que nosotros los médicos estamos preparados para poder evaluar y diagnosticar desde las aulas universitarias. Como cardiólogo, por ejemplo, sí me gustaría tomarle la presión, y no he hablado de la presión porque tiene que tener hipotensión arterial y además hipotensión ortostática. Y no he hablado, por ejemplo, que tendría que tener taquicardia. ¿Por qué? Porque no lo he evaluado, pero yo sé que él tendría que tener taquicardia y no me he aventurado a decir que no lo tiene. Pero sí he hablado de taquipnea, de la frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria que nosotros medimos en cualquier persona es observando. Bien, le agradezco y vamos con la última llamada. Se trata de Carlos desde Cercado de Lima. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo le va? Bien, te escuchamos. Bueno, es que así piensan los fujimoristas, ¿no?
Mire, hace un rato usted tuvo, por ejemplo, de invitado al señor Guido Penal. El señor es parte de la corrupción fujimorista. El señor fue ministro del señor Fujimori, el dictador japonés. Y respecto al doctor, pues tiene toda la razón. Hoy en día pues, no vivimos en tiempos remotos donde, por ejemplo, el médico tenía que asistirte casi manualmente, invisiblemente, ¿no? O sea, tener persona. Hoy en día te pueden medicar hasta por internet. Yo he consultado y me han recomendado algo pues, que me ha satisfacido en mi salud, ¿no? Y otro día, pues, Claudita, por favor, no más gente como Guido Penano, pues, es un hazme reír. Gracias, luego. Te agradezco, bien, te agradezco por las sugerencias. Además, este es un espacio que escucha a todos, no nos parcializamos, entonces eso es lo oportuno, poder hablar. Doctor Almerí, gracias. A usted las gracias por el análisis que hemos hecho el día de hoy. Y más allá del estado clínico, no, yo repito, hay niños de por medio y si solo les queda el papá fuera y en libertad, vaya a aprovechar el tiempo, señor Mark Vito, en su casa con sus hijas, que deben estar extrañando también a su papá y que lo necesitan en buenas condiciones porque no sabemos qué va a pasar aún con el destino de la señora Keiko Fujimori.